la serie de conferencias Desafíos de la Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Pedagógica Nacional. El programa de hoy estará a cargo de María de Jesús Salazar Muro, docente e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, licenciada en Pedagogía por la UNAM, tiene la especialidad en Educación Rural en el CREFAL de Michoacán, estudios de maestría en la UNAM y diversos diplomados. Ha realizado varias investigaciones y ha hecho varias asesorías de tesis. Es miembro de la línea y campo de educación comunitaria, es miembro del Cuerpo Académico de Educación Intercultural Bilingüe, docente de la asignatura Educación Multicultural, Teorías Etnoparentales y Alfabetización para la participación social en los programas de la FES Acatlán en la UNAM. Ha coordinado programas y proyectos de formación docente indígena en el INEA Michoacán, programas de educación comunitaria para madres y padres de familia huicholes en Colotlán, Oaxaca, programas de alfabetización para la participación social en CONAFE, asesora a estudiantes de la licenciatura en educación indígena para el trabajo escolar con niños y niñas de la Ciudad de México. Ha participado en varios programas de atención educativa con la población indígena, sobre todo en CONAFE desde 1996. Sus líneas de investigación son formación de docentes indígenas, procesos educativos comunitarios con estudiantes universitarios, propuesta cosmopedagógica y pedagogías propias, inclusión de contenidos culturales en propuestas escolares y su tratamiento cosmodidáctico. También nos acompaña la maestra Dominga Cruz Reyes, originaria de Siete Palmas, Ixcatepec, Veracruz, Náhuatl. Es egresada de la Universidad Pedagógica Nacional en la licenciatura en Educación Indígena. Tiene la maestría en Lingüística Indoamericana por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Es profesora de náhuatl en el Centro de Lenguas Extranjeras Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. También imparte náhuatl a distancia en consorcios de lenguas indígenas, conformado por la Universidad en la ciudad de Nueva York. Impartió cursos y talleres en lengua y cultura náhuatl en la Benemérita y Centenaria Escuela Nacional de San Luis Potosí. Es parte del equipo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para la normalización de la escritura náhuatl. Pertenece al colectivo Nechicoli Seome Tlatoli. Fue fundadora del diplomado Bases Lingüísticas en Lengua Náhuatl, ofertados por el CIESAS. En el 2015 formó parte del proyecto de investigación Etnografía de la Ciudad de México, organizada por la Secretaría de Cultura. Es traductora y promotora de la lengua náhuatl y ha participado como ponente en distintos congresos de lengua y cultura náhuatl. Vamos ahora a darles la palabra a las especialistas. Uno de los retos muy importantes que tenemos en la educación indígena con los pueblos indígenas, particularmente es poder caracterizar y poder sistematizar y poder trabajar en los espacios escolares lo que le llamamos pautas de crianza y los procesos de socialización. Eso regularmente son conceptos que se trabajan en las sociedades occidentales y que hay una gran riqueza cuando uno piensa en los pueblos indígenas, en todos los pueblos indígenas. Tenemos una cosmovisión sumamente importante, sumamente rica, donde las pautas de crianza se remiten particularmente a lo que es la crianza de los niños, a los procesos donde los niños
desarrollan hábitos, creencias, formas particularmente de cómo educarse, de cómo educar los padres de familia, y son hechos sociales sumamente importantes. Las pautas de crianza en la escuela han sido muchas veces ninguneados, o las pautas de crianza no son recuperadas, no son sistematizadas, no son consideradas como parte del desarrollo que tienen los niños cuando llegan a la escuela. Yo creo que este reto que tenemos actualmente en la educación indígena es cómo podemos recuperar esas pautas de crianza, cómo podemos sistematizar esos espacios también de socialización y de crianza que que se han ido transmitiendo oralmente en los pueblos indígenas y que se han transmitido a través de ritualidades. Y esas ritualidades son elementos fundamentales que se van transmitiendo socialmente, oralmente, presencialmente en espacios comunitarios. Entonces, en esta ocasión yo quisiera que pudiéramos ir viendo cómo está constituido el niño, en diferentes culturas indígenas, y lo que hemos identificado es que la mayoría de los pueblos indígenas conciben al niño con un cuerpo, un alma, una sombra, un tono, que es lo que finalmente vamos cuidando y que las madres de familia van cuidando, particularmente para el buen desarrollo de la crianza de los niños. No vamos a trabajar aquí particularmente cuestiones teóricas. Lo que nos interesa aquí es prácticamente, ritualmente, cómo se presentan algunas cuestiones, como por ejemplo el alma del niño, ¿no? Hay muchas cosas que empiezan en el nacimiento con el niño, con el nacimiento, en esta cosmogonía y la cosmovisión indígena. Empiezan, por ejemplo, cuando el niño nace, ¿no? Claro que tenemos parto, posparto, el nacimiento. Entonces, la socialización, yo quisiera tomarla en este momento en el nacimiento del niño y cómo empiezan los procesos curativos de protección al niño. Y ahí tenemos algo muy interesante, que es cómo se cuida el ombligo. Regularmente, cuando yo les pregunto a mis alumnos de educación indígena dónde quedó su ombligo, ¿no? Regularmente siempre nos dicen, lo dejamos enterrado en mi pueblo, lo dejamos frente a un árbol, lo dejamos entre los ladrillos de la casa que habito, lo dejamos en una pequeña jaulita, en un árbol X, porque son estas cuestiones parte de lo que nos dan arraigo, de lo que nos dan identidad, de lo que nos dan elementos para poder crear identidad y para poder crear elementos de pertenencia. Por ejemplo, el cuidado del cuerpo es también el cuidado del ombligo, ¿no? Entonces, ese cuidado del ombligo, les decía, son procesos que estamos perdiendo y que muchas veces solamente se recuperan en algunos trabajos o por algunas personas que están interesadas en la crianza y que están interesadas en la primera infancia de los niños. Y son personas que regularmente a lo mejor no pertenecen a nuestra cultura y que son más occidentales o que son extranjeros y que han ido viendo la importancia que tiene en este cuidado, por ejemplo, del ombligo. Yo les comento a mis alumnos que el ombligo hace 2 décadas, ha sido un elemento muy importante para sustraer o recuperar de ahí lo que le llaman la célula madre. Pero en las comunidades indígenas se tiene como práctica que ese pequeño cordón que termina desprendiéndose en algunos meses después de que nace el niño, ese pequeño cordón se utiliza, les decía, no solamente para ser enterrado y darle pertenencia, darle base a los niños, sino también particularmente para curarlo. Tenemos algunas prácticas de terapéutica indígena muy interesantes con el uso particularmente de este ombligo, ¿no? Se usa muchas veces como té, se usa muchas veces para curar alguna herida del niño cuando se rasgó, se rasguñó, pero es un elemento que no lo consideramos importante porque lo creemos que es, ¿cómo se puede decir? No es moderno, es retrógrado, es de la vieja usanza, es lo que decían nuestras madres, lo que decían nuestros padres, lo que decía el abuelo. Entonces, la nueva
perspectiva que tenemos nosotros es cómo recuperamos todo eso. Y les decía, todas las terapéuticas indígenas recuperan desde el ombligo, desde la placenta, desde las uñas del niño, desde los primeros cabellos, o sea, todo eso que tiene que ver con el cuidado del niño. Parece ser que ahora no tenemos un espacio importante para el cuidado, para el cuidado de los niños. Ya no respetamos los 40 días, todo el mundo sale inmediatamente, tenemos una prisa porque los niños crezcan, porque los niños sean presentados, porque los niños estén ya en la vida social de la familia, y estamos perdiendo de vista todo lo que nuestros padres y nuestros abuelos nos han ido dejando, ¿no? El cuidar, el tener los 40 días, el respetar que los niños vayan a su ritmo, el cuidar que el niño no reciba un mal de ojo o una mirada fuerte, o que no reciba todo esto que luego hace que se desprenda el alma, o que el niño tenga malestares, particularmente por un mal cuidado, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en esos procesos de socialización, pensamos en los entornos físicos, en los entornos espaciales, en las costumbres, en las prácticas, en las formas particulares de cómo vamos cuidando a nuestros niños. Yo creo que ahorita nos va a comentar la maestra Domi, o sea, cómo también ha ido recuperando en su práctica, ahora sí que en su práctica cotidiana. Por ejemplo, cuando pensamos en cuidar la sombra de los niños cuando son pequeñitos, estamos pensando en cómo nos acercamos, cómo hacemos que los familiares se van acercando al niño, cómo cuidamos el ambiente, cómo cuidamos los espacios. Y ahora no estamos haciendo eso. Estamos perdiendo muchas de nuestras prácticas, y si nosotros, ustedes, en este momento están con algunas personas mayores, ellas van a recordar muy fácilmente qué hicieron con ellos, dónde quedó su ombligo, dónde quedaron sus primeras uñas, dónde quedó el cuidado de la mollera, ¿no? O lo que le llamamos también la mielización en las cuestiones del sistema óseo del niño. Entonces, pensemos en cuáles son algunos de los rituales que se transmiten oralmente, que podemos transmitir incluso visualmente, que los niños cuando participan en ello van recuperando y van conociendo esas prácticas que a su vez en algún momento van a tener que reproducirlas o van a tener que respetarlas y que continuarlas. Yo creo que uno de los retos fundamentales que tenemos en educación indígena, en la educación comunitaria, es la recuperación de todo esto. Entonces, ahora con Dominga, que está con nosotros, que es de origen náhuatl, pues por supuesto que ella nos puede hablar más sobre este asunto, que además es algo muy específico. Piensen en que tenemos 64 lenguas indígenas, que todas esas lenguas tienen una cosmovisión y que todas tienen maneras de cuidar a los niños, tienen maneras rituales, todas tienen hábitos, creencias, formas de educar a los niños, y que en esta ocasión nos vamos a centrar particularmente en esta práctica, ¿no? De presentación de los niños a la vida, al grupo, a la familia. A ver, en este momento quisiera darle la palabra a la maestra Dominga y luego continuamos con otros elementos. Gracias. Adelante, maestra. Gracias, maestra. Bueno, me gusta cómo usted ve todas estas prácticas que son todavía muy fuertes en nuestras comunidades, no solo en la comunidad náhuatl, sino también en las otras comunidades. Por ejemplo, en mi caso, bueno, yo soy náhuatl, pero en el caso de mi esposo es chatino. Entonces se combinaron estas dos prácticas de cuidado, de crianza para nuestro hijo. Entonces, por ejemplo, el ombligo, bueno, sí, es cierto, se cuida mucho porque, por ejemplo, nosotros hacemos todo un ritual para que el niño sea sembrado su ombligo cuando se presenta ante la sociedad, digamos. Entonces, cuando se le cae el ombligo, uno lo tiene que guardar y después se siembra con un platanar, ¿sí? Un platanar, una planta del platanar en donde se le hace el ritual. ¿Quién lo lleva a cabo? La partera.
en este caso es la partera quien lleva a cabo todo este ritual para que esta siembra del ombligo se siembre con el platanar y el niño se acostumbre, digamos, sepa de dónde son sus raíces, de dónde proviene. ¿Sí? Entonces, en el caso de mi hijo también lo hicimos el ritual donde se bañó y además del ombligo se le asigna el nombre, porque para esto también nosotros tenemos 2 nombres, ¿sí? Un nombre que es del pueblo, digamos que todo el mundo nos reconoce porque nos dan un tocayo en el caso de los niños y una tocaya para el caso de las niñas. Esto depende de, digamos, de que si es primogénito, el pequeño. Si es primogénita, lleva el nombre del abuelo paterno. Si es primogénita, lleva el nombre de la abuela materna. Pero tenemos otro nombre de acta. Entonces es todo un ritual ahí en donde nosotros llevamos el ombligo, nos limpian, son 2 días de ritual, digamos, para que el niño sea bañado, como después de nacido, una vez que nace, como 8 días después, se le hace el ritual al bebé, en 8 días o 15 días, depende de la economía de la familia. Sí, en nuestro caso lo hicimos ya a los 7 meses, porque les platico que como nosotros ya vivimos en la ciudad, pero también seguimos haciendo estas prácticas de cuidado estando aquí en la ciudad, porque estas son conocimientos que se nos ha heredado, más bien yo he heredado de mis tías, de mis abuelas, de mi mamá, de toda mi familia, y aparte también retomo el cuidado que hace mi suegra, que es chatina, y todo esto para cuidado del niño. En este caso, cuando el niño nació, pues le hicimos sus tamalitos de ritual. También se bañó con agua de flores, por ejemplo, con pétalos de flores y de otras plantas medicinales, ¿sí? Nosotros lo hicimos a los 6 meses porque estamos aquí en la ciudad, pero regresamos al pueblo náhuatl, que es en donde hicimos el ritual, ¿sí? En donde mis padres, que son abuelos de mi niño, fueron los que recibieron a mi niño como si fueran los padrinos en el bautismo cristiano, aunque no tiene nada que ver con el bautismo cristiano, porque no son padrinos. Ahí lo recibe su tocayo y su siwan. Siwan quiere decir su mujer, literalmente, ¿sí? La abuela se convierte en siwan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi hijo, al dirigirse a su mamá, a su abuela, perdón, le dice siwan, no le dice abuela. Siwan no quiere decir abuela, quiere decir mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque lleva el nombre de mi papá. Por ejemplo, yo le digo Nopilta. Nopiltan quiere decir mi papito, porque él toma como no solo el nombre, sino como si fuera mi papá, ¿sí? Entonces yo le digo papito a mi niño, por ejemplo, y él se llama Itzae, pero mi papá se llama Santos. En el pueblo le dicen Santos. Y todos los compadres de mi papá, todos son compadres de mi hijo. Es decir, que mi hijo toma todo el nombre y toda lo que, digamos, cómo se dirigen socialmente hacia mi padre, también con mi hijo se dirigen. Es decir, porque como es tocayo de mi papá, entonces a mi niño le dicen compan, compadre Santos, le dicen a mi hijo, aunque él solo es su tocayo, pero lleva digamos, el nombre y toda la parte social, pues y también lleva, por ejemplo, yo le puedo decir papito, que de hecho yo supongo, es una hipótesis, que en el español mexicano, por ejemplo, a los pequeños les decimos papito, mamita. Puede que venga de este ritual náhuatl. ¿Por qué? Porque este ritual viene nosotros les decimos papito a los niños porque justamente son como, llevan el nombre de los abuelos. Entonces les decimos papito. Si es niña le decimos mamita,
pero en náhuatl se dice nopilna. Nopilnan mi mamita. Y esa es una forma de cariño, es decir, es una forma afectiva para dirigirte a tu pequeño, ya sea niño o niña. Lo nombras como si fuera tu papá o tu mamá porque lleva el nombre. Esto para los hijos primogénitos, ¿sí? Entonces, les decía que todo el ritual se realiza y lo lleva a cabo la partera, ¿sí? Se toma agua del manantial, es decir, de donde nace el agua, y se prepara todo el agua con pétalos de flores y plantas medicinales, y ahí sumergen al niño, ¿sí? Una vez que es sumergido, también se tiene que apagar el fuego, ¿sí? Entre padres, digamos, los padres del bebé tienen que apagar el fuego, la leña, y agarran un leño encendido y lo pasan en las cubetas de agua donde van a sumergir al bebé, ¿sí? Entonces, una vez hecho todas este ritual, porque también hace algunas plegarias, la partera pidiendo por el niño, por el bebé, de que le vaya bien, de que se proteja, de que no le lleguen los malos aires, de que los cerros lo protejan, porque les habla a todos los cerros de México, no solo de donde es el bebé, sino a todos los cerros y a la tierra. ¿Por qué? Porque también la tierra tenemos que darle o hacerle su ritual. Entonces, una vez que se hace eso, se toma la planta del platanar y se siembra, ¿sí? Se siembra y ahí se queda, ¿sí? Crece con el bebé, es decir, crece la planta, se siembra el ombligo, crece el bebé y crece la planta, ¿sí? Y esa es una forma, un ritual que nosotros hacemos para el ombligo y para el nombramiento del bebé, ¿sí? Porque ahí se le da su nombre, se dice, él es su tocayo y su tocaya. Que, por ejemplo, si mi mamá fuera la Maestra María de Jesús y tuviera, bueno, mi hijo, una niña, pues yo le diría, es su tocaya, pero le diría en náhuatl, y abrazaría a su tocaya, le pondría su vestidito o lo que ella quiera regalarle y recibe a su tocaya, ¿sí? Y después también nos lavamos todos los presentes, todos los que se presentan en ese día del ritual, se lavan la cara con el agua que se sumergió el bebé, algunos se bañan porque es medicinal, todos lo tienen que hacer porque si no lo hacen, entonces el bebé le puede pasar algo, ¿sí? Puede estar llorando, estar inquieto. También en ese ritual se les pide que a los que tienen problemas o están muy enojados, que no se acerquen a ese ritual. ¿Por qué? Porque el niño no le puede pasar algo, puede incluso hasta morirse. ¿Por qué? Porque la energía negativa de las personas que están tristes o que están enojadas tienen energía negativa y el niño le entra todos estos malos aires, tiene uno que estar contento, ¿sí? Entonces, es así como se hace Sí. Te quería preguntar, Domi, una cosa. Fíjate que lo que estás diciendo sobre que tenemos estas prácticas que las llevamos con nosotros a las ciudades, que se descontextualizan, entre comillas, pero que finalmente uno las recupera, porque también nos venimos de las comunidades con todos nuestros rituales, y lo interesante es cómo los reproducimos, cómo los conservamos, y cómo finalmente vamos integrando más personas de nuestro grupo, de nuestra sociedad, a estas prácticas que necesariamente tenemos que tener como parte de la vida. Y lo que yo te quería preguntar, Domi, es, ¿de dónde vienen los niños? Porque fíjate que en Zacatecas, en mi pueblo, hay una ruta sagrada que los huirráricas transitan una vez al año, y en nuestro pueblo hay la idea de que los niños vienen, nos los dejan los huicholes. Imagínate lo que le debemos nosotros a los huicholes, que somos una sociedad mestiza. Ellos vienen y nos dejan a los niños. Y, por ejemplo, en las sociedades mayas, los niños aparecen en las ceibas y de ahí se recuperan y de ahí los llevan. Entonces, son espacios que, bueno, mis hermanos, los más jóvenes, ya no los dejaron los huicholes, pero todavía teníamos la creencia de que pasaron por acá en la ciudad y aquí también nos volvieron a dejar.
¿no? Y tenemos nosotros también algunas ritualidades que son de esta fuente huichola, de esta fuente, que es muy importante. Entonces, si uno piensa, no nacen, los niños no los traen la cigüeña, no vienen de París, no nacen en una col, no lo traen, los huicholes nacen en la ceiba, se cuidan en el platanar. ¿Qué dicen los nahuas con respecto a esto? Bueno, yo no he escuchado nada de dónde vienen los niños, lo único que dicen, pues yo soy la semilla de mi padre, es lo que dicen, pero no tenemos como algo, o que digan que vengan del monte, o no tenemos este pensamiento que tienen los huicholes, en este caso, bueno, los mestizos. Los mestizos en relación con los huicholes, sí. No tenemos, sí. Simplemente venimos pues del papá. Sí, ajá. Y nos ibas a presentar algo que tú habías grabado. Sí, justamente es sobre este ritual que les platico, ¿sí? De cómo mi bebé, le hicimos el ritual, pues mi esposo es chatino, entonces mis suegros ya no recibieron a mi hijo porque les correspondía a ellos, porque es mi hijo, es el primogénito, entonces le tocaba a sus abuelos paternos recibirlos, es decir, llevar el nombre de mi suegro, y su siwan sería mi suegra, pero como no estuvieron, entonces les tocó recibirlos mis padres, porque aparte de que pues mis suegros no están acostumbrados a este ritual y no pudieron asistir, entonces los recibieron mis padres. Y de eso les voy a presentar un pequeño video de cómo la partera lleva a cabo todo este ritual. Y en realidad yo lo hice porque antes de que naciera mi hijo tuve problemas de embarazo, ¿sí? Tenía mucho sangrado, estaba como a punto de perder a mi bebé. Los doctores me dijeron, si no se acuesta en todos sus 9 meses, va a perder su bebé, tiene que acostarse los 9 meses sin hacer nada, estar acostada. Y yo dije, bueno, yo no puedo estar acostada, porque tengo que escribir y hacer muchas cosas. Para ese entonces estaba escribiendo la tesis de maestría. Sí, entonces dije, no puede ser. Entonces trajimos a mi tía, una de mis tías, que es partera, y me vio. Entonces ella me sobó toda la semana, nos hizo un ritual, le dimos de comer a la tierra aquí en la ciudad. Como usted bien ya lo dijo, integramos a otras personas, mis vecinos, que son los que vivían, son nuestros vecinos, asistieron a ese ritual de la ofrenda, comieron y se impresionaron de los tamales que hicimos para la tierra. Y la partera le dio de comer a la tierra, nosotros le dimos de comer y hicimos todo eso, y mi embarazo sucedió natural, así tal cual, porque ya podía caminar, ya no tenía sangrados, y lo que me diagnosticó la partera es que mi bebé se había formado muy abajo, ¿sí? Me dijo, es que se formó muy abajo, lo vamos a acomodar. Y toda la semana me estuvo sobando. Y después de eso yo seguí con todos los rituales que se lleva a cabo allá en mi pueblo. Ya yendo, no pude tener a mi bebé con la partera porque ella no pudo, ¿sí? Entonces también se están perdiendo las parteras, ya están escasas. Entonces lo tuve en el hospital. Bueno, pues a continuación veremos el video del ritual que se llama Timaltian, quiere decir nos bañamos. Eso está en náhuatl y es el ritual del que hablamos.
si Guala compañero, si Pachalo se María, como Yagualo se Patona, si Santa María Guadalupe. No yo lo chiquitilaki, se si guapilita chili, guaquemanita paloki, y yo lo chicahuatequi, y yo lo chicahuatequi, guaquemanita paloki. Los mochon katsi so chikan para mope tuesi chimi totito komale lo que son chimos ayasi de pesi los mochon katsi so chikan para mope tuesi. Hasta Mosla y Mitzilia.
Entonces, después de todo este ritual, bueno, mi hijo nació en la ciudad también. Sí, yo nací en el pueblo y quiero comentar que cómo ha sido la socialización de Itzae dentro de la ciudad. Digamos, a veces pensamos que una vez llegando a la ciudad pues se olvida todo, pero no es así. Sí, entonces mi hijo yo lo empiezo a socializar, pero en náhuatl. ¿Sí? En náhuatl y en español también, en las dos lenguas. Me gustaría que comentaras todo este asunto de cuando tu hijo estaba en el CENDI, ¿no? Que empezaba a trabajar, bueno, en el CENDI antes de los 5 años, que empezaba a hablar náhuatl, cómo los niños lo recibían, cómo la maestra le dio espacio para que él también hablara, porque parte de lo que hemos estado perdiendo es cuando los niños vienen a las ciudades, se olvida la lengua, o la lengua nada más es un espacio muy privado, y es un espacio privado en la familia, con los tíos, con los abuelos, pero fuera de la casa ya la lengua se desaparece. Entonces también me gustaría que nos comentaras este proceso de la asociación del lenguaje, de cómo lo trajo al CENDI y cómo en el CENDI fue reconocido, que también cuando uno piensa en la inclusión, cómo reconoces al niño, reconoces a la lengua, reconoces al origen y a toda esta gama de prácticas que se tienen. Entonces, también como que para que comentes eso que es muy bonito, muy interesante y muy aleccionador. Por favor. Sí, lo que pasa es que como en casa yo le hablaba a mi hijo en náhuatl, ¿sí? Todo el tiempo, y también en español. Entonces una vez que ingresa al CENDI, en sus primeros años pues todavía le faltaba hablar, pero ya se comunicaba en español, y en esa socialización, digamos, en el ambiente con sus compañeritos, no sé en qué momento él les mencionó que él hablaba náhuatl, ¿sí? Entonces sus profesores del CENDI, sus maestras, le empezaron a preguntar que si de verdad hablaba, que les dijeran algunas palabras. Entonces les decía, y en esas le dijo a una de sus maestras que su mamá enseñaba náhuatl y que hablaba náhuatl, y estaba muy entusiasmado que él hablaba náhuatl. Entonces la maestra habla conmigo y me dice, es que su niño me dijo que usted habla náhuatl y él nos ha enseñado algunas palabritas. ¿Es verdad? Le digo, sí, es verdad. Entonces, para eso fue el Día de la Lengua Materna. La maestra me invitó para que viniera a contarles algo a los pequeños del CENDI, y a mi hijo se emocionó. Dijo, bueno, le digo, voy a ir a tu escuela y vamos a platicar en náhuatl. Y justo sucedió el Día de la Lengua Materna. Me presenté con los niños del CENDI, les conté cosas en náhuatl, les canté. También con mi hijo, bueno, les cantamos, él y yo. Y una vez que terminamos, pues todos los niños nos abrazaron. Esa vez hicimos llorar a una maestra, le hicimos recordar que ella, pues sus padres o no sé, familiares de la maestra también hablaban, pero que no estaba como oculto, ¿sí? Entonces la maestra la hicimos llorar. Los niños estaban emocionadísimos, todos llegaron a abrazarnos y mi hijo se emocionó mucho. Él ya antes estaba emocionado, porque para eso, cuando yo empecé a hablarle, en un principio yo le hablaba digamos, cosas, digamos, lo mimaba mucho en náhuatl, pero en español lo regañaba. Pero entonces quiso tanto el náhuatl porque era la lengua con la que, digamos, le daba cariño, lo socializaba con la lengua, y en español lo regañaba. De repente también le hablaba cosas afectivas en español, pero en náhuatl todo era afectivo. Entonces, eso también lo motivó, y cuando llegamos al CENDI, pues con los abrazos de sus compañeros, y que era importante, ¿sí? Y además todo el mundo le preguntaba, que ya era el maestro Itzae a su corta edad. Entonces, él se emocionó, y desde entonces hasta ahora,
él se emociona con el náhuatl. La socialización que él ha tenido es más, digamos, de este tipo de emoción, donde ama la lengua, quiere la lengua. Yo le platiqué mi experiencia cuando era pequeña, que nos ponían trabas para por ejemplo, cuando yo me inserté a la primaria, que nos hablaban en español, pero yo hablaba náhuatl y que había cosas que no entendía. Y él me decía, pero ya pasó, mamá. Sí. Ya pasó y ahora ya estamos felices y podemos hablar y vamos a hablar. Ah, bueno, entonces vamos a hablar. Y entonces él me acompaña en algunas de mis clases en náhuatl, con niños pequeños que tengo, y para él es emoción. Y actualmente en su primaria le está enseñando al director y a su maestra y a sus compañeritos en náhuatl, pero ha sido todo como un proceso, ha habido dificultades también. Sí, algo que estás comentando que es muy importante es toda esa parte oculta de la lengua, ¿no? No es solamente la lengua per se, sino todo lo que decimos en la lengua, cómo nos cuidamos, cómo nos apapachamos, y muchas veces estas prácticas se esconden porque no se quieren mostrar, porque se muestran y pueden ser brujería, pueden ser algo que nadie conoce, o sea, son cosas que se han estado descuidando mucho y que se han estado ocultando, y que ese ocultamiento como que no les ha dado posibilidad de desarrollo, o más bien posibilidad de permanencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que tú decías de que aquí en la ciudad hicieron todo este ritual, integramos a más gente, ¿no? También cuando trabajamos estas cuestiones de cómo las parteras siguen siendo un elemento fundamental, ¿no? Yo no sé si ustedes sepan que en esta crisis del COVID, las parteras fueron verdaderamente las que resolvieron un problema de salud pública con las mujeres embarazadas. Yo hablaba con una partera y me decía, antes tenía 1 o 2, pero me llegaron 100 cuando estuvo en el año de la pandemia, porque no querían ir a los hospitales a contaminarse, a adquirir el virus. Entonces se revolucionó un poco el movimiento y la importancia que tenían las parteras, pero sigue siendo algo que no está tan reconocido, pero que es sumamente importante, ¿no? Y ahora pensemos en los nacimientos, que todos los nacimientos se quieren hacer programados el día tal, por cesárea, ¿no? Y siempre ahora cesáreas innecesarias, dicen, ¿no? Cuando la partera siempre está pensando en que tiene que ser natural, que se tiene que llegar al mundo, a la tierra, de lo más natural, con la menos violencia que se pueda, ¿no? Entonces, sí, tenemos muchos conocimientos étnicos, indígenas, de crianza, de cuidado, de fortalecimiento, de identidad, que los tenemos ocultos y que no los queremos mostrar por la discriminación, por el racismo, por una serie de cosas, ¿no? Y yo creo que en este caso tu hijo ha tenido una historia feliz, ¿no? De cómo se ha abierto lingüísticamente, se ha abierto diciendo, hacemos esto, me curan de esta manera, y es un reconocimiento muy importante para su identidad, para ustedes, para la comunidad misma, ¿no? Sí, porque él no tiene miedo, no tiene esas trabas que tiene un niño, por ejemplo, nahua, que son niños de la comunidad, pero que son de mi generación, por ejemplo, pero ya no quieren hablar el náhuatl, aunque escuchan a sus abuelos, escuchan a la comunidad, porque hay muchos abuelos o de mi generación hablando náhuatl, pero los niños estando allá no hablan náhuatl. Y entonces cuando vamos con mi hijo, lo escuchan hablar, dice, ándale, tú también habla, porque él habla y él está en la ciudad, y como tú no hablas. Dice, sí, pero es que tú no me enseñas, dice el niño. Le dicen así a la mamá, y entonces dicen, no, pues tú sí sabes, nada más no hablas. Y entonces le dice que eso es lo que está pasando. Y entonces los niños, veo que, como usted bien lo dice, de repente vemos esto que es tan
tan común en el ritual, pero que se deja hacer y llegan las tecnologías o cosas nuevas y pensamos que eso es de antes y de atraso, pero resulta que no, lo necesitamos y lo vimos en la pandemia y siempre ha habido. En mi caso, a mí me resolvieron mi problema, ¿sí? Y no tenía que estarme ahí todos los 9 meses para poder lograr a mi bebé. Entonces, las parteras sí tienen una función fundamental en la sociedad y tienen que ser reconocidas, porque es triste que ya estamos en el 2023 y siguen ocultas. Y lo peor de todo es que se están acabando. Por ejemplo, mi tía, que en paz descanse, murió el año pasado. Sí, entonces era la última partera de mi comunidad. Entonces ya no tenemos tantas parteras y los niños y los jóvenes se están distrayendo mucho en el celular, en cosas que no nos llevan para muchas cosas buenas, digamos, en este caso positivas para una sociedad mejor, ¿sí? Entonces tenemos que recuperar conocimientos que traen los niños, ¿sí? Que traen los niños, no solo los cuentos o los poemas o palabras en náhuatl, sino toda esta socialización o esta forma, este cuidado que les dan a los niños antes de que lleguen a la escuela. Sí, yo creo que sí, Domi, porque fíjate que esta cuestión de los retos de la educación indígena es que no solamente tenemos que recuperar cuentos, o sea, tenemos rituales, tenemos rezos, tenemos peticiones, tenemos maneras de pedir la lluvia, de cuidar los árboles, de cuidar a la Pachamama, o sea, todo eso que está abierto, que está ahí y que nos restringimos siempre como que a géneros literarios más pues occidentales, ¿no? Y dices, ¿y dónde está el rezo? ¿Y dónde está la receta? ¿Y dónde está el rezo para sobar? ¿Y dónde está el rezo para...? O sea, también ese tipo de conocimiento los estamos obviando, ¿no? Pues sí, se transmiten oralmente, pero parece ser que no es suficiente la oralidad. No es suficiente, pero es necesaria también la oralidad, ¿no? Sí. Yo creo que también ahí no podemos decir, hay que escribir todo, no, hay que seguir con la oralidad. O sea, ha sido eficiente, tan eficiente ha sido que toda permanece, ¿no? Pero ¿dónde vamos o cómo tenemos que dar todas las condiciones para que podamos reproducir todo eso? Se van a ir los mayores y se va a ir con ellos, como tú dices, bien lo dices, se va la partera y se va todo ese conocimiento, ¿no? Porque ya no se transmitió, porque ya no le dimos importancia, porque no tenemos ni políticas públicas ni espacios comunitarios bien definidos donde podamos tener un acento importante en la recuperación y sistematización de todo eso. Pero continuemos con la asociación lingüística de tu hijo y a lo mejor con esto terminamos en esta ocasión. Bueno, yo quisiera comentar un poco también, digamos, esto es importante que lo pensemos también en esta otra forma de pensamiento, es decir, sí somos muchos pueblos, pero estos pueblos más bien tienen la visión, la cosmovisión más colectiva, sí. Es decir, y lo que de repente llegamos a las escuelas, todo es individual, es ser individualistas, y eso choca con nuestro pensamiento, ¿sí? Entonces tenemos que pensar más en educación indígena, de cómo este colectivo, digamos, este pensamiento colectivo, si se hace algo, es para el bien común de todos, no solo de una persona, ¿sí? Entonces, el niño que es socializado es formado así, desde pequeño, de que tienes que saludar a tu tía tal, de que tu abuelo tal, de que no es María, es tía María. Y bueno, en el caso náhuatl, tal vez no todas las lenguas dicen tía María, pero sí es tu tía y usan otros elementos, pero todo es colectivo y le tienes que dar respeto a la tía, a la abuela, y si te da un consejo, tienes que escucharlo, ¿sí?
no es tu mamá, porque de repente en la vida ya citadina, hispanohablante, dicen, no te metas porque no es tu hijo. No es tu hijo, es mi hijo, yo sé lo que hago, pero no es eso, no podemos caer en esas frases tan feas, porque no somos individuales, el niño se está socializando con todos. Y no podemos decirle al adulto que no puede intervenir, porque puede decirle algo, aconsejarle algo. Y yo como madre no puedo decir que solo yo lo puedo educar, porque educamos todos. En donde se está moviendo el niño es en donde se educa. Entonces, sí es importante cambiar nuestra forma, no solo en los pueblos, sino también en las ciudades, porque estamos aquí. ¿Sí? Estamos aquí y de repente todos somos individuales y no sabemos o queremos que el otro sea igual que nosotros, pero nunca va a ser igual que nosotros. Tenemos que respetarnos, tenemos que vernos como personas, como sujetos que pensamos y todos merecemos ese trato de respeto y es lo que debe de permanecer, pues como padres nosotros en nuestra misión de preparar a nuestros niños y los profes seguir también con esta formación más colectiva y no individualista, porque nos está consumiendo lo individualista. Sí, como bien lo dice, sí, estamos con otra, llamémosle de otra epistemología, otra manera de cómo educamos a los hijos, que no tiene muchas veces nada que ver con esta modernidad que vivimos, y menos en la escuela que está muy acotada y muy marcada y muy sistematizada desde el sujeto. O sea, el sujeto es el centro de la educación y nosotros tenemos a la madre tierra, a la colectividad como el centro de la educación, ¿no? Como el punto principal. Sí, así es. ¿Quieres que veamos entonces tu video de...? Bueno, les voy a presentar ahora otro video donde yo le hablo, bueno, a mi niño, a mi bebé, ¿sí? Con estas primeras palabras en náhuatl que nosotros usamos. Yo le llamo palabras aniñadas. ¿Por qué? Porque los padres tendemos a hablar como si no hablamos con palabras cortas, como en español, que les lechita, algo así. Pero en náhuatl decimos que tinequititi, por ejemplo, quieres titi, chichi, de hecho chichi viene del náhuatl, chichihuali, ¿sí? Entonces tinequititi es así. Entonces es como yo empiezo a socializar a mi niño en náhuatl, bueno, para que él lo escuchara y se reía desde bebé. Y vamos a verlo, ¿sí? Papachito, ¿es que te payamo tan cotzua? ¿Te payamo tan cotzua, papachito? ¿Qué no? ¿Qué no te payamo tan cotzua? Vete que te llamo tan cotzua. Ale Dios, ni canta como tan cotzua, ni canta te payamo tan cotzua. Canta como tan cotzua. ¿Te ella te quitó, papachito? ¿Te ella te quitó, papá? Nelia, te payamo tan cotzua, Dios. Amá, titlacuata. Titlacuata, papachita, es que titlacuata. Papá, te payamo tan cotzua. Te payamo tan cotzua. Te payamo tan cotzua, papachito. Ale, Dios. Ahora Dios, no, papá, te payamo tan cotzua, papachito. Te payamo tan cotzua, papá. A ver, tiquitatsemo tan cotzua. Tiquitatsemo tan cotzua. Ane casi un tachilla. Si tenés tilemo tan cotzua, ni canta como tan cotzua. Canta como tan cotzua. A ver, motan cotzua. Alidia, ni canta como tan cotzua. Canta esto como tan cotzua. Ni canta tan cotzli. Tan cotzli, el tecnican tan cotzli. Si quita hasta ume. Ari Dios, tan cotzli. Que nati payamo tan cotzli, papacito. Ama, tiene que tititis. Tiene que tititis, papá. ¿Qué na tititis? ¿Qué na?
Ale no pe papa, no pe papa. Shikochi no witsi. Shipilkochi no witsili wit. Shipilkochi no pil okichpil. Shikochi no witsi. No Juan tititis pa. No Juan tititis ni kanka. Ni kanka motete. Motete. No Juan tititis. No Juan. A ver. Tititis. Sikochia witsi. Shipilkochia. Shikochi no koni. Shipilkochia. Amushima mawi. No pilwitsiliwi. Mama nikan itstop. Mitzmokuitlauia. Xikochia kunetl. Xia xipilkochia. Amoximahmaui. No pilhuitziliui. Xikochi no huitzi. Xipilkochia no pil okichpil. Xipilkochia no pil yolotzi. Xikochi no huitzi. Xipilkochia no pil okichpil. Xipilkochia no pil yolotzi. Xikochi no huitzi. Muy bien. Bueno, ya que vimos el video, vemos cómo es importante que nosotros los padres enseñemos, no como si tuviéramos una clase, sino que hablarle a los pequeños, socializarlo, es decir, desde pequeño hablarles con todos estos sonidos en la lengua, ya sea en náhuatl o en purépecha o en otros idiomas. Hablarle a los niños, esa es la forma, digamos, importante para enseñar el náhuatl, esta oralidad que no tiene que perderse. Y también, bueno, después ya viene la parte escrita, pero la parte oral es importante porque ese es su primer momento, sus primeras hipótesis que va formando el niño. Entonces es importante hablarle con todos estos, digamos, estas ritualidades de habla. En este caso, nosotros entre los nahuas, no sé si en todos los nahuas, pero tendemos a hablar como niños pequeños cuando les hablamos a los bebés, ¿sí? Entonces, esto, pues, su primer contacto de mi hijo con la lengua. Yo creo que, pues, para ir cerrando esta charla, yo nada más quisiera comentar que cuando nosotros hablamos de cómo acercamos a los niños a la oralidad, ¿no?, que es fundamental, ¿no? Todas las culturas tienen maneras distintas de cómo los niños tienen que acercarse oralmente o cómo los adultos se acercan oralmente. Y la lengua materna es la lengua materna, ¿no? Y la lengua materna es la primera lengua. Y bueno, y tenemos además un derecho lingüístico de que a los niños se les tiene que enseñar a leer y escribir en la lengua materna, aunque no se está respetando ese derecho. Pero la palabra, el oído, es fundamental, por ejemplo, para la crianza, ¿no? No me acuerdo en un video que vi en Dubái, en una sociedad muy, muy desarrollada, se da todo este proceso de nacimiento del niño y hay un momento en que el niño llega con la mamá a conocer a toda la familia y toda la familia está completamente silenciada, nadie dice nada hasta que el papá se acerca al niño y le da un recibimiento y le dice, estás llegando a este mundo con esta familia, en esta tierra, te estamos recibiendo. Y son las primeras palabras que oye el niño
de su padre. Ya después toda la familia, pues alegóricamente, todo el mundo aplaude, pero es la oralidad, ¿no? Y esa oralidad que muchas veces le estamos perdiendo porque nos hacemos, domina otra oralidad, ¿no? O domina la escritura, o domina otra lengua que no es la lengua materna, ¿no? Entonces, Domi, yo creo que vamos a tener que seguir platicando sobre estas cuestiones de socialización, que hay muchísimo que hablar sobre ello, ¿no? Y pues por último, el destete, que es una etapa muy interesante y muy importante de la vida de los niños, ¿no? ¿A qué edad se desteta a los niños? Es una cuestión cultural, ¿no? Y los manuales de crianza occidentales dicen, al niño hay que destetarlo al año, a los 6 meses, a los 8 meses. Y en las comunidades indígenas se desteta a los niños a los 3, 4, a los 5 años, a la hora que la comunidad y el grupo social lo determina. Que eso es bien interesante porque no tenemos pautas generalizadas sobre el destete. ¿Qué dicen los nahuas? Bueno, allá no los destetamos tan al año, es decir, no tan pronto, sino que puede pasar más de 2 años. Bueno, actualmente con la clínica regañan a las mujeres que todavía siguen dándole pecho a los niños al año, pero de repente ya deciden ellas en qué momento, ¿sí? Pero yo recuerdo que mi mamá los destetaba ya muy grandes, a mis hermanos. Y tengo una experiencia con una sobrina que la destetaron hasta que fue a la primaria todavía. Su mamá iba a darle pecho a la primaria, a la hora del recreo. Ya tenía como 7 años o 6 más o menos. Y iba mi cuñada a darle pecho a su hija, sí, a esa edad. Pero nunca le hicimos bullying los niños, porque éramos nuestra compañera, no le hicimos, simplemente iba y con mucho respeto y ya. Eso recuerdo en mi infancia, sí, porque es de mi edad justamente, sí, más o menos de mi edad, mi sobrina, sí, y lo destetó ya grande. En mi caso, yo desteté a mi hijo hasta después de los 2 años, ¿sí? Sí. Porque también no quise destetarlo antes, porque estaba muy pequeño, ¿sí? Aunque sí, el pediatra y todos los demás me decían, no, pues que al año, porque por eso sus dientes no van a estar bien, pero no lo desteté tan pronto, porque en mi pueblo no los destetan tan al año, ¿sí? Y eso sería. Muy bien, Domi, pues yo creo que tenemos que reunirnos en otra ocasión para seguir platicando sobre todo esto de las pautas de crianza, y pues yo creo que aquí lo vamos a dejar. Pues les agradecemos a todos los que nos están viendo, a ti te agradezco muchísimo por toda tu experiencia, y pues en otro momento tendremos la oportunidad de volvernos a ver. Muchas gracias. Sí, pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando, y los invito a que no tengan vergüenza de lo que les han heredado sus padres, sus abuelos, sus tíos, porque este conocimiento es importante, ¿sí? Es importante para el cuidado de sus pequeños, porque es como la forma ritual o el primer contacto con nosotros, y después tiene que pasar a la sociedad, digamos, el pequeño, y va a asumir responsabilidades también como persona, porque en el caso nahua, pues lo que hacemos es enseñarle a ser independiente, a hacer juegos, pero más cosas más en formación de que se vaya independizando, de que sepa vivir, ¿sí? Porque no voy a estar yo como mamá o papá, tengo que enseñarle a comer, a ser independiente el niño. Le agradezco por la invitación que me hizo a la Universidad Pedagógica Nacional, que nuevamente estoy aquí con ustedes. ¿Sí? Muy bien, pues muchas gracias a todos, al equipo también. Educar para transformar.